Bueno, leamos ahora el versículo 2 de este libro de Abdías. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Esta nación, porque ellos eran una gran nación, como vamos a poder apreciar dentro de unos instantes, esta gente había sido abatida, o está por ser abatida. Creemos que esa es una profecía que mira hacia el futuro, pero desde el punto en que nos encontramos hoy, podemos ver que ya ha sido cumplida. Ahora queremos observar esto. ¿Qué fue eso? El versículo 3 nos dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué fue lo que Dios dijo que era la razón para su aborrecimiento? Bueno, fue la soberbia, el orgullo. Estamos seguros que en el momento en que decimos esto, muchos de nuestros oyentes quizá hayan quedado un poco desanimados, y quizá digan, bueno, ¿y eso es todo? No lo comprendo. El orgullo no es algo tan malo, ¿verdad? Bueno, amigo oyente, permítanos mostrarle cómo en el día de hoy algunas cosas han quedado fuera de proporción. Supongamos que digamos que conocemos a cierto creyente que está bebiendo demasiado y quisiéramos pedirle su consejo en cuanto a qué es lo que debe hacer con él la iglesia a la cual él pertenece. Estamos seguros que la mayoría de los oyentes diría que debería ser disciplinado y que no debería pertenecer a la membresía de la iglesia. Y si usted dice eso, estamos de acuerdo con usted. Ahora supongamos que le dijéramos que un oficial de cierta iglesia fue atrapado por la policía el otro día robando un supermercado. Él es un ladrón. Y entonces nosotros le preguntamos, ¿qué piensa usted que la iglesia a la cual él pertenece debiera hacer con él? Y usted quizá diría, bueno, estamos seguros que él debería ser sacado de la membresía de la iglesia, que debería ser disciplinado. Y si usted dice eso, entonces estamos de acuerdo con usted. Ahora, supongamos que nosotros le decimos que conocemos a un miembro de cierta iglesia que estaba lleno de soberbia y orgullo, una de las personas más orgullosas que hemos conocido. Y le preguntamos a usted, amigo oyente, ¿qué piensa usted que la iglesia debiera hacer con él? Nos atrevemos a decir que ninguno sugeriría que debiera ser expulsado de la iglesia. De seguro que la mayoría de los oyentes demostraría cierta ternura, cierta compasión y diría, bueno, yo pienso que el pastor debería conversar con esa persona. Alguien debería decirle a él que está equivocado en tener orgullo, pero no es un pecado tan malo después de todo. Eso no se demuestra muy fácilmente. Él no se está emborrachando, no está robando, ni está mintiendo. ¿Le sorprendería a usted, amigo oyente, si le dijéramos que ante los ojos de Dios, el orgullo, la soberbia, es peor pecado que el embriagarse? La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la embriaguez. Hemos estado pensando mucho en cuanto a esto, no solo en referencia a la condición del día presente, sino en cuanto a aquello que hizo caer a la nación de Israel. Dios dijo que fue a causa de su embriaguez que ellos fueron derribados. Eso fue lo que provocó la caída de Babilonia, lo que provocó la caída de Alejandro Magno, lo mismo que sucedió con Roma y con muchas de las grandes naciones, y puede que ocurra lo mismo con nuestras propias naciones. Pero amigo oyente, debemos decirle que delante de Dios, el orgullo es peor que eso. Esto, a propósito, es algo que llega hasta donde nosotros vivimos y nos toca muy de cerca. Esto es algo muy importante porque es el punto de contacto de su vida y la mía que se encuentran con Dios. Nosotros tenemos aquí la perspectiva correcta. Permítanos decirle, amigo oyente, que el orgullo es el pecado de los pecados. Es el peor de todos los pecados. Es algo que la Escritura condena sobre todo lo demás. Vamos a mencionar algunas citas bíblicas en cuanto a esto. Dios dice que Él aborrece el orgullo, la soberbia. Y si eso es lo que ha atacado más a Edom, Dios puede decir, a Esaú aborrecí a causa de la soberbia. No estamos diciendo que es un pecado imperdonable, pero debemos decir que si hubiera algo que es imperdonable, este pecado podría serlo ciertamente. Notemos lo que dice el escritor de los Proverbios allá en el capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras.
Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y se fijó usted cuál es el número 1 en este desfile de cosas que Dios aborrece? Dice, los ojos altivos. Cuando un hombre o una mujer entra a la iglesia y mira a un santo pobre que se encuentra en ese lugar, y que ellos saben que él ha cometido algún pecado, si ese hombre o esa mujer que entra levanta la cabeza con aire despectivo y mira hacia otro lado, eso ante los ojos de Dios, amigo oyente, es peor que embriagarse. Y eso no quiere decir que Dios esté dando su aprobación a la embriaguez. Esto quiere decir que la embriaguez es algo malo, pero que hay algo que es mucho peor que eso. Y eso no es todo lo que Dios dice. En Santiago capítulo 4 versículo 6 leemos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Él siempre está del lado del humilde. Como hemos visto, Dios siempre aborrece los ojos del altivo. Y Él dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Allá en Proverbios 8:13. Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene el orgullo? Si hay algo que venga del diablo, es el orgullo. Hay muchos santos en las iglesias hoy que tienen orgullo de su raza, orgullo de su rostro y orgullo de la gracia. Hasta hay quienes son orgullosos de haber sido salvados por gracia. Eso no debería hacerle orgulloso a usted, amigo oyente. Eso es algo de lo cual no nos debemos jactar. Es algo por lo cual deberíamos glorificar a Dios, pero debería hacernos humildes. ¿No le da vergüenza a usted, amigo oyente, que haya tenido que ser salvo por gracia porque usted es un pecador tan miserable? Me hubiera gustado tener algo que ofrecerle a Dios por la salvación que me ha dado, pero no tengo nada. Por tanto, tengo que ser salvo por gracia, y ni siquiera puedo jactarme de eso. Hay muchos hoy que se están jactando del hecho de que han sido pecadores. Dios les da gracia a los humildes. Se nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué clase de sentir es ese? Es la humildad. Él dijo, soy manso y humilde, y por esa razón llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese, después de todo, fue el pecado de Satanás, el orgullo. Creemos que eso es lo que hoy ha destruido el testimonio de muchos creyentes y los ha hecho muy inefectivos para Dios. Lo que ellos hacen es algo para jactarse, y lo que están construyendo es nada más que algo de paja. No están construyendo en el cimiento de Cristo, que es oro, plata y piedras preciosas. El orgullo, la soberbia, han derribado a muchos santos para la cuenta de 10, como en el boxeo. El orgullo es aquello que ha hecho que muchos santos caigan hoy. Eso fue lo que hizo caer a Satanás. Él decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, versículo 30 leemos, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Y qué fue lo que le sucedió? Bueno, los versículos 31 y 32 de ese capítulo 4 de Daniel dicen, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Aparentemente, eso no es un accidente, amigo oyente. Los psicólogos del día de hoy llamarían a eso histeria, que le llevó a una forma de amnesia, provocando que ese hombre no supiera dónde estaba, y entonces actuaba como un animal del campo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se eleva por el orgullo, no es elevado, sino que baja al nivel de los animales. Y ese es el cuadro de él. Y Dios degradó a ese hombre, lo bajó al nivel de las bestias del campo. Ahora, ¿qué es el orgullo? ¿Cuál es la definición de orgullo? Permítanos darle una definición. Creemos que es una forma de enajenación. Pero el orgullo es esto. El orgullo del corazón es una actitud de la vida que declara su habilidad de vivir sin Dios. Así es que encontramos aquí el orgullo del corazón que levantó o elevó a esta nación de Edom. Y como Esaú, quien despreció su primogenitura, con la cual compró un plato de lentejas, aún en el hogar de Abraham, donde había suficiente para comer, él gustó más de ese plato de lentejas que de su propia primogenitura.
A él no le importaba a Dios para nada. Y cuando él despreció esa primogenitura, él despreció a Dios. Y ahora Esaú se ha convertido en una gran nación, y aquí tenemos a una nación que declara su habilidad de vivir sin Dios. Y el versículo 3 de Abdías nos dice, «La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?» Él vivía en un lugar muy singular, por cierto. En realidad, vivía en ese pasto de la montaña rocosa de la ciudad de Petra, labrada en la roca. Aún existe en el día de hoy, y se puede ver. Hay muchas personas que van a visitar ese lugar, esa ciudad de Petra, enclavada en la roca, y muchos se sorprenden del tamaño de la ciudad. Una ciudad que ya está lista, una ciudad que se encuentra aquí en el presente, enclavada en la roca misma. La entrada a la ciudad está protegida por un lugar muy angosto que se llama el Cid, donde un jinete y su caballo pueden pasar con un poco de dificultad. Era una ciudad que se podía defender muy fácilmente. Era una ciudad que se había convertido en un lugar donde las naciones del mundo depositaban su dinero porque allí estaba seguro. Era como un gran banco. Las naciones del mundo, muchas de ellas depositaban allí grandes cantidades de oro y de plata porque pensaban que esa ciudad no podía ser conquistada. La gente allí moraba entre la roca. Estaban viviendo en esos grandes edificios que habían sido labrados en la misma roca. Estaban labrados en las laderas de un gran cañón y estaban seguros allí. Por lo menos ellos pensaban que estaban seguros en ese lugar. Firmaron, por así decirlo, una declaración de independencia. Tenían una seguridad falsa allí. Ellos habían cortado toda relación que pudieran tener con Dios, aun si no lo hubieran tenido mucho antes. Se apartaron completamente del gobierno de Dios, se rebelaron contra Él. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios en un caso como este? Bueno, observemos lo que dice el siguiente versículo, el versículo 4. «Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová». Aunque ellos se remontaran como águilas, y el águila es el símbolo de la deidad, ellos iban a derrocar a Dios como Satanás trató de hacer, y ellos iban a hacer la misma cosa, ser la misma deidad. Ellos iban a encargarse de los asuntos que Dios, se suponía, tenía que encargarse. ¿Y cuántas personas hoy, amigo oyente, están tratando de vivir sus vidas como si fueran dioses? Esta gente dice que no necesita a Dios, que pueden vivir sin Él. Lo interesante de todo esto, amigo oyente, es que en la forma en que Dios nos ha hecho, no nos ha colocado un timón por ninguna parte. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere guiar nuestras vidas. Él quiere que nos acerquemos a Él para obtener la salvación primero que todo. Luego, Él quiere hacerse cargo de nuestras vidas. Y cuando usted y yo nos guiamos a nosotros mismos, ocupamos el lugar de Dios. Es como si nosotros tomáramos el timón de nuestra nave, nos colocamos en el lugar del capitán de nuestro barco o de nuestro avión y pasamos a través del agua o el aire como nos gusta a nosotros. Amigo oyente, este es el orgullo, y cualquiera que llegue a esa decisión está cometiendo un pecado si continúa en eso. Y eso es fatal, porque indica que van a ir a una eternidad de perdición. Queremos que usted observe bien el punto. Le invitamos a que se acerque y observe bien en el microscopio. Edom ahora es la encarnación de Esaú. Allí está Esaú. ¿Qué ve ahora usted? Usted ve a un animal humano, y aquí lo tenemos en su expresión máxima, y es algo terrible, por cierto. La doctrina de la evolución hoy se enseña como si fuera un hecho de la ciencia, y eso lo consideramos nosotros como el engaño más grande del siglo XX, y opinamos que hay muchos hombres destacados que están comenzando a apartarse de eso. Esta doctrina es aceptada por la persona común como si fuera la verdad, pero hay algunos científicos destacados en los cuales podemos poner nuestra confianza y que lamentablemente son ignorados por muchos. Por ejemplo, podemos citar al Dr. Edwin Conklin, un biólogo. Él dice que la probabilidad de que la vida se hubiera originado en un accidente se puede comparar a la probabilidad de que un diccionario haya sido el resultado de una explosión en una imprenta. Y hay muchos científicos que están de acuerdo con él. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy en nuestro recorrido por este pequeño libro de Abdías. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este libro de Abdías. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que la presencia de Dios en su vida le fortalezca día a día, es nuestra ferviente oración.
En el programa de hoy quisiéramos tomar unos pocos momentos, antes de volver al texto que estamos estudiando, para observar lo que Abdías está diciendo y su efecto en nosotros. Debido a que hemos llegado al factor más importante y sutil que está corroyendo la calidad de vida humana en nuestra cultura contemporánea, necesitamos detenernos por un momento para ver sus consecuencias en nuestras vidas, tanto privadas como públicas. Abdías pone el microscopio sobre la humanidad, y vemos la enfermedad que está destruyendo al hombre moderno. Estos gérmenes son tan pequeños que escapan a nuestra atención y los ignoramos. El orgullo es el germen y el virus que es más mortífero que el cáncer o el SIDA. Permítanos definir el orgullo una vez más, según Abdías. Es una actitud de una vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Es una presunción, una vanidad. Y el Nuevo Testamento lo confirma. Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, dice, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Podemos ver entonces que el pequeño libro de Abdías es confirmado. Ahora hemos visto que en realidad este es el gran pecado en nuestros países. Puede que esto le parezca extraño, amigo oyente, pero el humanismo se ha estado enseñando en nuestras escuelas y universidades por años. Y el humanismo dice que el hombre es autosuficiente, que necesita ser libre para expresarse, que no necesita disciplinas ni cadenas que impidan su progreso hacia adelante y hacia arriba. Él no necesita a Dios. Dios fue llevado al borde de su universo y echado fuera y se le cerró la puerta en la cara. Y ese es el mundo al cual usted y yo vinimos hace muchos años. Y uno encuentra hombres como Heinrich Heine, quien dice, «Yo no soy un niño, yo no quiero más un Padre Celestial». Otro de ellos, James Martineau, dice, «Le pedimos a Comte que levante el velo del lugar santísimo y nos muestre el objeto perfecto de adoración. Él produce un espejo y nos muestra a nosotros mismos». Y en nuestra época, hace ya varios años, un psicólogo cristiano dio este consejo. Cuando usted se levante por la mañana, vaya al espejo y mire a la persona que está allí y dígale, «Yo te amo». Amigo oyente, no podemos imaginarnos algo que sea más humanista que eso. Y ciertamente eso no es lo que la palabra de Dios tiene que decir. Pero note usted que la vanagloria de la vida nos ha afectado individual y nacionalmente. Individualmente ha llevado al escepticismo, al cinismo, al ateísmo, a la insolencia y al pesimismo. Se ha levantado toda restricción, se ha aceptado la nueva moralidad. El egoísmo y la vanidad son evidentes hoy. Ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, esta crasa inmoralidad ha llevado en realidad al pesimismo, y ese pesimismo ha llevado al suicidio. Y hoy el suicidio está al nivel de epidemia en muchos países. La calidad de vida se ha deteriorado. El ruido de la música se ha vuelto más fuerte. El baile es más frenético y loco. La confusión y el desespero son el resultado final. Y el rayo de luz se proyecta ahora sobre la así llamada gente hermosa, los artistas de Hollywood. Muchos de ellos ya no están en este mundo, pero hay libros que muestran cuán torcidas y confusas eran sus vidas verdaderamente. Permítanos decirle, amigo oyente, que el orgullo ha traído todo esto. Y luego, nacionalmente, muchos de nosotros pensábamos que nuestros gobiernos eran sólidos, estables y permanentes. Hemos dirigido nuestra mirada hacia el gobierno para que resuelva nuestros problemas. Pero ha sido bastante perturbador el enterarnos de la inmensa corrupción y confusión que hay en nuestros gobiernos. No hay estabilidad hoy. Ahora el mundo en que usted y yo nos criamos, que hemos descrito, ya pasó, ya no existe. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo una gran explosión de inmoralidad. En algunos países se intentó refrenarla con leyes y restricciones. Se pusieron en efecto muchas prohibiciones. Algunos dijeron que eso había fracasado. Pero no es que hubiera fracasado, sino que nunca se puso a prueba. Después de todo, era la manera equivocada de hacerlo. No se necesitaba prohibiciones. Se necesitaba a Dios. Lamentablemente no se le trajo a escena. Las pocas voces que en aquel tiempo proclamaban la palabra de Dios, y hubo aquellos que lo hacían, fueron silenciadas y no escuchadas.
una depresión mundial no cambió esa actitud. El hombre podía lograrlo por sí mismo, y créanos, amigo oyente, que lo hizo. El resultado fue la Segunda Guerra Mundial. Y ese mundo ya pasó. Y hoy, Dios todavía es ignorado, rechazado, y todavía encuentra oposición. En algunos lugares se le ha echado del salón de clase y no se puede hacer oración. En una ocasión, un grupo de 18 personas tuvimos la oportunidad de visitar la República Dominicana para una serie de conferencias y para participar en una labor de evangelismo. Y nos sentimos gratamente impresionados cuando se nos informó que el gobierno de ese país había aprobado una regulación por la cual todas las escuelas del país debían comenzar cada día de clase con la lectura de la Biblia y oración. Esto nos pareció maravilloso, pero esta es la excepción. En la mayoría de nuestros países ocurre lo contrario. A Dios se le ha sacado de los salones del Congreso porque es un obstáculo para el progreso. Los medios noticiosos ignoran a Dios como si Él no existiera. Y este es el mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, y está pasando también. Invitemos a Dios a que regrese a la vida pública. Invoquémosle para que nos ayude. No podemos avanzar solos. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. La enfermedad hoy es el orgullo del corazón. Esa enfermedad, una verdadera condición del corazón, declara que el hombre puede vivir sin Dios. Pero como dijera el ilustre escritor inglés William Shakespeare en una de sus obras, Señor, qué necios son estos mortales. Y el apóstol Pablo podía decir, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Créanos, amigo oyente, eso es lo que la gente está haciendo hoy. Bien, amigo oyente, volvemos ahora a esta pequeña profecía de Abdías, y vimos en nuestro programa anterior que el gran pecado de la nación de Edom que provocó que Dios dijera, a Esaú aborrecí, fue el orgullo, la soberbia de su vida, el orgullo de su corazón, un orgullo que nosotros definimos como una actitud de aquella vida que declara su habilidad para vivir sin Dios. Dios dice en el versículo 4 de Abdías, que si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Escuche usted, si te remontares como águila, es decir, llega a ser una deidad, se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, y ese fue el pecado de Satanás, él quería colocar su trono sobre las estrellas. Y Dios dice, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dios dice, yo tengo la intención de derribarte. En nuestro programa anterior habíamos echado una mirada al microscopio y vimos que Esaú ahora ha sido aumentado a la nación de Edom. Lo que antes era solamente un hombre, ahora ha llegado a ser probablemente unas 200,000 personas. Y ahora vemos a un animal humano en su crudeza, en su fealdad aterradora. Ahora puede que haya personas que nos digan, nosotros pensábamos que descendíamos de los animales, y ahora ustedes dicen que los hombres se comportan como animales. Bueno, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Nosotros no descendimos hacia arriba, sino que descendimos hacia abajo. No ha habido un ascenso, sino más bien un descenso. Permítanos repetir una vez más que la enseñanza de la evolución como hecho científico creemos que ha sido uno de los engaños más grandes del siglo XX. Creemos que esto, para el incrédulo, es como salir de una neblina para entrar a otra. No creemos que la evolución dé una explicación en cuanto al origen de las cosas. El hombre corriente ha aceptado eso como la verdad, porque hoy en la radio, la televisión, las publicaciones y en las escuelas se nos ha lavado el cerebro con la idea de que la evolución es un hecho probado. Pero eso es absolutamente falso. Las objeciones fuertes e inteligentes que han sido presentadas por científicos dignos de confianza son total y completamente ignoradas. Bueno, no vamos a discutir aquí en favor o en contra de la evolución. Ese no es nuestro propósito, pero es algo en lo cual muchos jóvenes se han interesado a través de los años. Y en muchas escuelas de enseñanza secundaria, en muchas universidades y aún en muchas iglesias liberales se anima a los jóvenes a leer libros como El origen de las especias y La descendencia del hombre, de Darwin. Hay también algunos seminarios liberales donde se enseña lo que se conoce como evolución teísta, lo cual creemos que es la interpretación más absurda que exista del origen de las cosas.
Pero permítanos decirle, amigo oyente, que nosotros rechazamos totalmente esa propaganda impía de la evolución. Esta idea que dice que es del lodo al hombre, del protoplasma a la personalidad, de la ameba a la animación, queremos rechazar ese argumento con una cita del gran biólogo Edwin Conklin, que presentamos en el programa anterior y que dice: la probabilidad de que la vida se haya originado por accidente es comparable a la probabilidad de que un diccionario sea el resultado de una explosión en una imprenta. Y eso, amigo oyente, es algo completamente absurdo, ¿no le parece? Pero con eso quedamos satisfechos. Ahora, la dificultad principal con la teoría de la evolución es su resultado final. La evolución nos lleva a un pesimismo fatal, terrible. Lleva al hombre a creer que él ha alcanzado la meta, que es algo, que se encuentra en la cima. Bien, eso en realidad ha llevado a un fatalismo, a un pesimismo fatal en el presente. Y esto ha tomado cuerpo en las universidades del presente y alcanzó un porcentaje alarmante de suicidios entre los jóvenes hace algunos años. El doctor Albert Einstein, a quien muchos considerarían una autoridad, dijo lo siguiente: el hombre que considera su propia vida y la de sus contemporáneos como algo sin significado alguno, no es sólo una persona desafortunada, sino casi descalificada para la vida. Esa es una buena declaración, por cierto. Ahora, si usted quiere saber cómo esto ha afectado a los hombres, escuche un pequeño poema del fallecido poeta británico Winston Hugh Auden. Este hombre salió de su país y fue a radicarse a los Estados Unidos, donde se naturalizó como ciudadano de ese país. De otra manera hubiera sido el poeta laureado de Gran Bretaña. Pero escuche el pesimismo de este hombre. Él dice: si todas las estrellas desaparecieran o murieran, debería aprender a mirar a un cielo vacío y sentir su completa oscuridad sublime, aunque pudiera tomarme cierto tiempo. ¡Cuán pesimista, amigo oyente! Y luego él siguió diciendo lo siguiente: mirando a las estrellas, yo sé muy bien que por lo que a ellas concierne, yo puedo irme al infierno. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso ciertamente es pesimismo. Y ese es el resultado de la enseñanza de la evolución. Pero, amigo oyente, lo espantoso que tenemos aquí en el libro de Abdías, y lo más pasmoso y asombroso es esto: el pequeño libro de Abdías es la respuesta mordaz de Dios a la evolución. Y esa es la razón por la cual él dijo lo que dijo en cuanto a Edom. Permítanos ilustrar esto. En muchas grandes ciudades existen museos de cera. En ellos se representa a personajes famosos de todo el mundo. Allí también hay cuadros que tratan de presentar cómo vivía el hombre, según se lo imaginan los científicos, hace unos 100,000 o 200,000 años. Ellos muestran al hombre viviendo como un animal porque dicen que se parecía a un animal, según los cuadros que ellos tienen. Y a propósito, ellos no tienen una fotografía, porque el hombre se dio vuelta antes que le tomaran la fotografía, y todo lo que tienen que mostrar es un dibujo, producto de su propia imaginación. Ahora, Dios tiene algo que decirnos en el presente. Queremos que usted preste atención a lo que vamos a decir seguidamente. ¿Para qué volvernos 100,000 años atrás? En este mismo momento podemos observar en cualquiera de las grandes ciudades a hombres y mujeres que están viviendo como animales. No se parecen a los animales. A algunos de ellos se les califica como gente hermosa, pero están viviendo como animales. La realidad es que ellos han descendido del nivel alto en el cual Dios los ubicó cuando los creó, y han descendido a un nivel donde no dependen de Dios. No solo viven como animales, sino que viven más bajo que los animales. No hay ningún animal que se emborrache, que golpee a su esposa, que castigue y dé muerte a sus hijos, o que sea homosexual. Solo el hombre puede hacer eso. El hombre vive más bajo que los animales. Y así es como estaban viviendo en Edom en los días de Abdías. Nos preguntamos, amigo oyente, si usted habrá escuchado alguna vez la historia de ese cerdo que se escapó de su pocilga y se fue al bosque. En el bosque encontró uno de esos alambiques o de esas destilerías caseras donde se prepara licor. La destilería tenía un pequeño escape, y este cerdito comenzó a comer de esa malta remojada y a beber del líquido que salía de la destilería. Y por cierto que se emborrachó, y por 2 días estuvo allí tirado completamente borracho. Finalmente, cuando ya le pasó la embriaguez, se levantó y comenzó a alejarse de ese lugar. Mientras se alejaba, alguien le escuchó decir: «Nunca voy a hacer las veces de hombre otra vez». Alguien más lo expresó de la siguiente manera: «Cuán bien lo recuerdo,
fue un frío y desapacible diciembre, mientras caminaba por la calle en varonil orgullo, mi corazón comenzó a palpitar y caí en una zanja. Luego un cerdo llegó y se acostó al lado mío, y cuando estaba allí en esa zanja, mi corazón aún palpitante, un hombre que pasaba se aventuró a decir: «Uno puede identificar a un borracho por los amigos que escoge». Y el cerdo entonces se levantó y lentamente se alejó de mí. Amigo oyente, un hombre puede descender a un nivel mucho más bajo que un animal, en su vivir aquí en la tierra, cuando él determina que va a vivir sin Dios. Bueno, sigamos adelante en nuestro estudio de este pequeño libro de Abdías. Debemos decir que el hombre no descendió del animal. El hombre fue creado en un nivel muy alto, y de allí cayó. Él no cayó hacia arriba, como algunos piensan, sino que cayó hacia abajo, y puede descender hasta el nivel más bajo de la vida.